Hola y bienvenidos. Hoy vamos a explicar redes espectrales y redes profundas localmente conectadas en grafos, publicado en diciembre de 2013 por Joan Bruna, Wojciech Zaremba, Arthur Swan y Jan LeCun. Este trabajo es considerado uno de los primeros pasos formales hacia lo que actualmente llamamos redes neuronales de grafos, y propone una manera elegante de extender las redes convolucionales tradicionales para que funcionen cuando los datos no viven en imágenes o rejillas regulares, sino en estructuras irregulares llamadas grafos. Para entender la motivación, recordemos primero por qué las redes convolucionales clásicas funcionan tan bien en visión por computadora. Una imagen puede verse como una rejilla bidimensional donde cada píxel tiene vecinos claramente definidos arriba, abajo, izquierda y derecha. Esa regularidad espacial permite aplicar el mismo filtro pequeño en diferentes posiciones, compartir pesos y detectar patrones locales como bordes, esquinas o texturas. Gracias a esa propiedad de traslación, una característica aprendida en una parte de la imagen puede reutilizarse en cualquier otra. Sin embargo, muchos datos del mundo real no tienen esta estructura ordenada. Pensemos en una red social donde cada persona es un nodo y las amistades son aristas. O en una molécula donde los átomos se conectan de forma irregular. O en una red de sensores distribuidos por una ciudad. En todos estos casos, no existe una cuadrícula ni una dirección fija en la que podamos deslizar un filtro. Cada nodo puede tener un número distinto de vecinos y la conectividad es heterogénea. Por lo tanto, la idea clásica de convolución deja de ser directamente aplicable. El problema central que aborda el paper es entonces el siguiente: cómo definir una operación equivalente a la convolución que respete la estructura del grafo, capture información local y al mismo tiempo permita construir redes profundas con pocos parámetros. Los autores buscan conservar las propiedades que hicieron exitosas a las convoluciones, como la localidad, la compartición de pesos y la eficiencia computacional, pero trasladándolas a dominios no euclidianos. Para resolverlo, proponen dos enfoques complementarios. El primero es un enfoque espacial, basado en construir conexiones locales mediante agrupaciones jerárquicas de nodos. El segundo es un enfoque espectral, basado en la teoría del laplaciano del grafo y en una generalización de la transformada de Fourier. Ambos caminos intentan responder a la misma pregunta desde perspectivas distintas. Comencemos con el enfoque espacial. La idea es crear vecindarios locales alrededor de cada nodo y luego agrupar esos nodos en clústeres de forma progresiva. Es similar a lo que hacen las capas de pooling en redes convolucionales para imágenes. Primero se combinan nodos cercanos para formar supernodos, después esos supernodos se vuelven a combinar, generando una jerarquía. A medida que avanzamos en la red, cada unidad representa regiones más amplias del grafo. De esta manera se construyen campos receptivos cada vez más grandes, permitiendo capturar información de mayor contexto sin perder la noción de localidad. Este procedimiento produce lo que los autores llaman redes profundamente conectadas de forma local. Cada capa aprende transformaciones sobre grupos de nodos cercanos y la profundidad de la red permite integrar información de distancias mayores. Es una estrategia intuitiva porque opera directamente sobre la estructura del grafo y no requiere transformaciones matemáticas complejas. Ahora pasemos al enfoque espectral, que es quizá la contribución más influyente del trabajo. Aquí se utiliza el concepto del laplaciano del grafo, una matriz que describe cómo se conectan los nodos entre sí. El laplaciano tiene propiedades matemáticas muy interesantes, sus vectores propios pueden interpretarse como modos de vibración o frecuencias naturales del grafo. Esto permite definir una base análoga a la base de Fourier utilizada en señales tradicionales. En señales clásicas, una convolución en el dominio espacial equivale a una multiplicación en el dominio de frecuencias. Los autores trasladan esta idea al contexto de grafos. Primero transforman la señal definida sobre los nodos al dominio espectral utilizando los vectores propios del laplaciano. Luego aplican un filtro que actúa sobre esas frecuencias. Finalmente regresan al dominio original. De esta forma, la convolución se implementa como una operación espectral bien definida incluso cuando la estructura es irregular. Lo interesante es que estos filtros pueden parametrizarse con pocos coeficientes, lo que hace que el número de parámetros no dependa directamente del tamaño del grafo. Esta propiedad es crucial para escalar a problemas grandes. Además, los filtros espectrales pueden diseñarse para ser suaves y localizados, lo que significa que la información se propaga principalmente entre nodos cercanos, preservando la intuición de localidad que caracteriza a las convoluciones.
Desde el punto de vista práctico, el paper demuestra que es posible entrenar estas redes para tareas de clasificación y aprendizaje de representaciones en grafos de baja dimensión. Los resultados muestran que los modelos capturan estructuras relevantes y generalizan adecuadamente, confirmando que la idea de convolución sobre grafos no es solo teórica, sino también útil en aplicaciones reales. Otro aporte importante es conceptual. Este trabajo formaliza por primera vez un marco claro para pensar en aprendizaje profundo en dominios no euclidianos. Antes de esto, la mayoría de los modelos estaban limitados a imágenes, audio o texto secuencial. Con estas propuestas, se amplía el alcance del aprendizaje profundo a cualquier sistema que pueda representarse como un conjunto de nodos y relaciones. Con el tiempo, estas ideas inspiraron muchas variantes más eficientes, como aproximaciones polinomiales del filtro espectral, métodos puramente espaciales y arquitecturas híbridas. Hoy en día, las redes neuronales de grafos se utilizan en recomendadores, detección de fraudes, predicción de enlaces, química computacional, biología de sistemas, transporte inteligente y modelado de conocimiento. Todo este ecosistema puede rastrear parte de su origen a los conceptos introducidos en este paper. Si lo resumimos de forma sencilla, el mensaje principal es el siguiente. Las convoluciones no son exclusivas de las imágenes. Lo que realmente importa es la estructura de vecindad. Si somos capaces de definir adecuadamente esa vecindad y construir operaciones locales consistentes, podemos aplicar aprendizaje profundo sobre casi cualquier tipo de dato estructurado. Así, este trabajo nos enseña que los grafos no son un obstáculo, sino una oportunidad. Al incorporar la geometría y la conectividad del dominio dentro del modelo, obtenemos representaciones más ricas y adaptadas al problema. Esa es la esencia de las redes neuronales de grafos. Para profundizar un poco más, vale la pena entender la intuición matemática detrás del laplaciano del grafo. Esta matriz se construye restando la matriz de adyacencia de una matriz diagonal de grados. El resultado captura cómo cada nodo difiere de sus vecinos. Cuando aplicamos el laplaciano a una señal sobre el grafo, obtenemos una medida de variación local. Si la señal cambia mucho entre nodos conectados, el valor es grande. Si la señal es suave, el valor es pequeño. Esta noción de suavidad es esencial para diseñar filtros que respeten la estructura del grafo. Los vectores propios del laplaciano ordenan esas variaciones desde las más suaves hasta las más oscilatorias. Los primeros vectores representan patrones globales, mientras que los últimos capturan detalles muy locales. Al combinar estos modos con pesos aprendidos, la red puede seleccionar qué escalas de información son relevantes para la tarea. Es como tener un ecualizador que decide qué frecuencias amplificar o atenuar. Desde el punto de vista computacional, calcular todos los vectores propios puede ser costoso en grafos muy grandes. Por eso, trabajos posteriores propusieron aproximaciones más eficientes usando polinomios o métodos iterativos. Aún así, la formulación original de este paper fue clave porque proporcionó el marco teórico que permitió esas mejoras. Primero se necesitaba la definición matemática correcta y luego vinieron las optimizaciones. También es útil pensar en la analogía con imágenes. En una imagen, un filtro detecta bordes horizontales o verticales. En un grafo, un filtro puede detectar comunidades, clústeres o regiones donde la señal cambia rápidamente. Así, la red aprende propiedades estructurales que no serían evidentes con métodos tradicionales. Esto hace que las redes neuronales de grafos sean especialmente poderosas para problemas donde la relación entre entidades es tan importante como las características individuales. Finalmente, este trabajo nos deja una lección más amplia. Muchas veces creemos que una técnica está limitada a un tipo específico de datos, pero al analizar sus principios fundamentales podemos generalizarla. La idea de convolución no depende de una cuadrícula, sino de la noción de vecindad y de simetrías locales. Al redefinir esos conceptos, podemos llevar el aprendizaje profundo a dominios completamente nuevos. Con esta perspectiva, los grafos se convierten en un lenguaje universal para representar sistemas complejos. Y gracias a este paper, ahora contamos con herramientas neuronales capaces de aprender directamente sobre ese lenguaje. En conclusión, comprender estas ideas no solo nos ayuda a entender el pasado del aprendizaje profundo, sino también a diseñar los modelos del futuro. Si te pareció útil esta explicación, comparte este video en tus redes sociales para que más personas aprendan los fundamentos de esta nueva tecnología y así, tal vez,
Dejen de escuchar a todos esos falsos profetas de la inteligencia artificial que jamás en su vida han programado una red neuronal artificial. Si tienes dudas, cuéntanos tu caso en los comentarios. Gracias por ver el video, nos vemos en la próxima.